Noticias MQS, donde te enteras primero. Bienvenidos a Tribuna MQS, el espacio donde se comentan, analizan y debaten los temas que son tendencia en la vida pública. Participe con nosotros aquí, en Tribuna MQS. Buenas noches, estamos ya iniciando este nuevo programa, Tribuna MQS. Pero antes, permítame presentar a Ana Martínez Carrera, quien me va a acompañar en la conducción de este programa. Ana, buenas noches. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Saludos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Pues como comentas, este programa se llama Tribuna MQS. Este programa va a tratar sobre un tema, bueno, varios temas, pero tenemos una línea en específico, así es que quizá pudiéramos empezar por el nombre. Tú dinos, ¿por qué Tribuna? Bueno, mira, tribuna tiene básicamente dos significados. Por un lado, tribuna es el lugar o plataforma desde el cual se habla para dirigirse a un público o a una asamblea. Pero tribuna también es la galería o el espacio donde se ubican quienes están asistiendo, presenciando un debate, una exposición o un discurso. Es, digamos, el lugar que ocupan quienes están como espectadores, pero también, digamos, en su momento pueden participar. De manera tal que Tribuna va a ser un espacio donde vamos a escuchar tanto a quienes tengan interés en debatir, analizar temas actuales de interés no solamente para los teoloyuquenses, sino para todos aquellos que nos escuchen. Pues Teoloyuquenses MQS tiene una audiencia que ya va más allá de los límites territoriales de Teoloyucan, y en ese sentido, pues esperamos tener una audiencia mucho mayor. Pero bueno, Ana, para ti, bueno, en este espacio vamos a tener debates en relación con estos temas y nos gustaría saber para ti qué es un debate, Ana. Bueno, el debate es una forma de comunicación que realmente casi prácticamente todos lo hemos ocupado, dándonos cuenta o no, que básicamente es una confrontación de ideas o opiniones sobre un tema determinado. Por esto, de cierto modo, podríamos decir que es una combate o una confrontación, una discusión, ante todo, de estas opiniones. El objetivo principal es plantear, exponer y conocer estas diferentes posturas y argumentaciones sobre el tema. Principalmente la finalidad que tiene es llegar a una conclusión o brindar los elementos suficientes para que aquellas personas con las que estamos dialogando se formen un juicio más informado sobre el tema sobre el que se está discutiendo. Bien, pues eso suena bastante interesante y bueno, ¿qué te parece si presento a los invitados que nos van a acompañar en esta ocasión? Ana, fíjate que decidimos iniciar este programa con 4 compañeros que hace más de 10 años, con quienes iniciamos un proyecto cultural aquí en Teoloyucan, que se concretizó en una exposición fotográfica Teoloyucan, Pueblo Histórico en busca de su identidad. Estos compañeros, si me permites presentar, por un lado tenemos a Alejandro Torres Tenorio, quien nos acompaña hoy desde Ensenada. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches David, buenas noches Luis, Ana, Andrés, buenas noches. Luis Hernández Flores, ¿sí nos escuchas tú? Sí, claro. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Un gusto estar aquí. Veamos si ya está por ahí Andrés Ortiz Rubio, si nos escuchas por ahí. Bueno, tenemos ahí con algunas fallas con la conexión de Andrés. Teníamos también como invitado a Alfredo Valle Martínez, pero bueno, tuvo ahí un contratiempo también y ya en otro momento podrá incorporarse a esta mesa. De cualquier forma, le damos la bienvenida y veamos ahí si ya Andrés se logró reconectar. Sí, buenas noches. Agradezco la invitación. Estoy aquí teniendo problemas con la conexión, pero aquí estamos presentes. Gracias por la invitación. Perfecto, muy bien. Andrés, pues, Ana, vamos a tener varios temas aquí en este programa para analizar, para debatir. ¿Cuáles se te ocurren que podrán ser algunos de esos temas sobre los cuales podríamos debatir, Ana?
Bueno, pues realmente son bastante los que podríamos tener en consideración, porque pues, la idea es precisamente llevando o retomando esta cuestión del debate, todos aquellos que necesitamos como dar a conocer, como que sean de interés general para las personas. En este caso, quizá pudiéramos empezar con la cuestión de cultura y debate político. Suena interesante, aunque más adelante podría haber otros, ¿no, Ana? Por ejemplo, No, claro, claro. ¿qué te parece el de movimiento feminista que en este tiempo pues cada vez cobra mayor relevancia? Podría ser otro tema más adelante, ¿no, Ana? Sí, no, realmente sobre temas tenemos muchísimos. Ahorita en estos tiempos, quizás sobre todo con las redes sociales que tenemos participación de todos lados, temas que quizá antes no se retomaban, ahorita están teniendo más participación que quizá antes no se consideraba tanto. También se me ocurre el de la legalización de la cannabis, Ana, pero bueno, como dices, ya hay bastantes temas. Por ahora, este tema que sugieres de cultura y debate político. Al respecto, compartirles que los debates políticos en Estados Unidos y en Brasil iniciaron desde 1960. Sin embargo, en México fue hasta 1994 cuando se realizó el primer debate, 6 años antes de que se diera la alternancia en el gobierno, después de 70 años de que un mismo partido ocupara los gobiernos. Y además con un formato bastante rígido, ¿no? Muy sui generis, podríamos decir, por decirlo de manera suave. Afortunadamente, me parece que el debate que escuchamos hace 3 años empezó a tener ya otra línea, otro sentido. Y bueno, en Teoloyucan, ¿qué decirles? En Tributa invitamos a los compañeros en esta mesa porque justo fuimos parte de ese grupo que intentó organizar un primer debate de candidatos para la presidencia municipal de Teoloyucan. Lamentablemente no se logró concretizar, ya nos comentarán los compañeros su experiencia. Después, 3 años más adelante, Plataforma Social organizó un primer debate, aunque no con la participación de todos los candidatos. Y bueno, hace 3 años no se logró concretizar ese siguiente debate. Ahora esperamos que esto pueda hacerse. Pero bueno, en ese sentido, ¿qué sucede? Hay una normativa que señala incluso que estos son obligatorios. Todos los partidos, sin excepción, se dicen promotores de la democracia, ¿sí? Y además dicen que es muy importante escuchar a los ciudadanos y por otro lado que ellos tienen las mejores propuestas y que ellos conocen las problemáticas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no se dan esos debates? Vamos a pensar ya aquí de manera local. A la ciudadanía no le interesa, no tenemos la capacidad de exigirlos, o los candidatos no están preparados, la cultura política es pobre o incluso no existe entre los ciudadanos y los candidatos. ¿Qué nos pueden decir al respecto? ¿Qué te parece si inicias tú, Alejandro? Ok, se escuchaba esto y con la experiencia que hemos adquirido desde ese entonces hasta ahorita, pues hay varios factores. Yo pienso que uno de los principales es la falta el deterioro del tejido social, la falta de basificación de los partidos, han perdido mucha penetración social, la llegada del internet, la comunicación por redes sociales, hay muchas cosas que ya no se pueden, más bien que el debate es el que se da en las redes. Ya a veces pensamos para qué necesitamos un debate. Pues para informarnos o para escuchar propuestas y todo esto. Creo que las redes sociales han venido a llenar un poco ese vacío que teníamos de los debates. Ahora, por eso, pero sigue siendo necesaria una comparecencia del político ante la ciudadanía. Pero como ciudadanía, primero nos tenemos que preguntar ¿para qué? ¿Para qué necesitamos que el político comparezca? ¿Qué es lo que necesitamos que nos informe?
Y más que informarnos, yo pienso que lo que sí necesitamos, por mi experiencia personal en ese entonces que lo buscaba, es que necesitamos como pobladores de Teoloyuca, necesitamos una interacción con los actores políticos, algo que nos escucharan, más que nosotros escuchar o de saber cuáles eran sus programas de gobierno, que muchas veces esos programas responden a unas agendas ya de partido, ya que ya vienen por atrás. Eh, Pienso que el debate, como nos lo deberíamos de plantear en el futuro, ya tendría que ser una comunicación entre la ciudadanía y los políticos, más que el diálogo entre ellos, porque luego caen en cosas ridículas como la descalificación, el ataque y misericordia, la calumnia, cosas que no tienen muchas veces sentido, ¿no? Para eso ya están las redes. Pero pienso que ese sería en la nueva modalidad que deberíamos de buscar los ciudadanos. Bien, bien, Alejandro, un debate más deliberado y más incluyente, tal vez podríamos decir. Pero bueno, Andrés, ¿tú qué nos puedes comentar sobre estas preguntas iniciales que hacíamos, o que nos hacíamos más bien? Bueno, ¿por qué no quieren debatir? Aquí pues hay muchas circunstancias, ¿no? Atenuantes en esta situación. Nosotros debemos de partir de que un debate debe de ser absolutamente necesario, ¿no? ¿Necesario por qué? Porque va a formar opinión pública, porque es una parte importante para la discusión de ideas, intercambio de información, analizar y examinar las acciones públicas, las acciones del gobierno y, pues, desde luego, la búsqueda de consensos. En ese sentido, hipotéticamente, los primeros que deberían estar interesados en esta época cercanas a las elecciones, pues serían los partidos y los candidatos, ¿no? Tendrían que estar interesados en dar a conocer sus propuestas, que los escucharan y que fuera parte de la comunicación política, de la estrategia de campaña. Sin embargo, vemos que no es así. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo creo que primero porque le tienen miedo a esa interacción de la cual Alejandro hablaba, tienen miedo de estar en la interacción con el ciudadano, por miedo a verse cuestionados, a verse exhibidos. Sobre todo, creo que históricamente el que menos quiere debatir es el que va más adelantado en el posicionamiento, ¿no? No quiere exponerse. En ese sentido, pues yo creo que aunque está ya legislado, está ahí por escrito en los acuerdos, en este caso del IEM, pero pues no se da. Y en ese sentido, yo creo que un ciudadano a pie, un ciudadano común y corriente no tiene la capacidad como para... bueno, tiene la capacidad de proponerlo, pero no como de ejercer tanta presión. Yo creo que en ese sentido, yo creo que las organizaciones ciudadanas tendrían que tener un papel más importante, de estar proponiendo, de estar presionando, ¿no? Y en este sentido, un papel importante juegan los medios de comunicación, ¿no? Porque es por ahí por donde van a llegarle a los ciudadanos, ¿no? A los votantes. Bien, pues estamos ahora en un medio de comunicación y un medio de comunicación apoyado ahora además en las redes, lo cual nos permite llegar a un mayor número de personas e incorporarlas además en esta participación. Pero bueno, escuchemos qué nos puede comentar Luis al respecto. Luis, adelante. Sí, gracias, muy amable. Teoloyucos, me voy a referir a ustedes, a nosotros, los que somos nativos oriundos de este pueblo, como Teoloyucos. En esta revista que salió hace ya bastante tiempo, Voces y Tratados, y que David aquí fue el responsable de la publicación de esta revista, salió un artículo donde se publicaba que a nosotros, bueno, más bien a las personas que vivían en aquella época, estoy hablando del siglo XIX, se les llamaba teoloyucos, así es que me voy a referir así, a diferencia de teoloyuquenses, que a propósito del nombre de la emisora que el día de hoy nos permite trabajar.
Bueno, teoloyucos, esto de cultura política es un término, a mí se me parece bastante complejo, engloba dos conceptos, cultura y política, y yo creo que se va transformando el concepto conforme se va también desenvolviendo y teniendo movimiento la sociedad. La cultura política es algo que en nuestro país que últimamente ha reconstruido bastante, a diferencia, como decías al inicio, sobre todo el siglo XX, casi todo el siglo XX, donde un solo partido monopolizó el sistema político mexicano y cuya cultura política fue pobre, fue de indignación y etcétera. Después se fue modificando y en esta especie de país donde hemos llegado tarde a muchas cosas, entre ellas al debate, a la vacunación el día de hoy, por ejemplo, y efectivamente en 94 comenzó a entrar la primera postura de un debate. Lo recuerdo bien porque ahí estaba el señor Diego Fernández de Ceballo, que se caracterizó por ser una persona con mayor posibilidad de trascender en su palabra, aunque después su actuar político lo llevó al desastre para él, ¿no? Como una persona violenta, desorganizada, y en fin. Entonces, el debate sí hace falta en esta cultura política de nuestro país, pero yo creo que el debate se construye desde la escuela. Es ahí donde se puede fomentar qué es un debate. Los políticos son parte de la sociedad, nacieron de la gente con la que nosotros convivimos, fueron a la escuela también, pública o privada, e incluso muchos de ellos estudiaron en universidades públicas, entonces se formaron en el sistema educativo mexicano. Y es aquí donde yo creo que se debe promover en primera instancia que es un debate. El debate se tiene que evaluar, el maestro tiene que cabezar y tiene que dirigir en el salón varias estrategias que nos lleven a que sus alumnos puedan debatir. Yo puedo decirles, por la experiencia que tengo en el magisterio, tanto en primaria, en secundaria, como en preparatorias, que el debate es una estrategia didáctica poco usada. Yo hoy trabajo en una preparatoria, tengo la posibilidad de conocer la planeación de los maestros, de cómo evalúan los maestros, y les puedo decir que en este ciclo escolar 2020-2021 no hay ningún evento referido al debate en el salón de clase, ninguno. Y puedo mencionar que en años pasados, pues posiblemente 1 o 2 por ciclo escolar, y eso yo estoy exagerando. Entonces, si en el salón no obligamos, porque no encuentro otra palabra, a los alumnos a leer, no van a enriquecer su lenguaje, su vocabulario, su historia, y para poder debatir se necesita tener, por ejemplo, dominio de estadísticas, dominio de cantidades, dominio de información, incluso conocer cómo es la sociedad, cómo piensa, qué es lo que quiere, por qué quiere el candidato ser gobernante. Entonces, para mí la premisa fundamental para enriquecer el debate en la política se basa en una educación escolarizada, fundamentalmente, sin olvidar que puede haber otras instituciones. Muy bien. Bueno, pues ahí nos planteas como algunas razones por las cuales no se ha logrado avanzar, pero bueno, necesariamente creo que tiene que trabajarse también en otros espacios, en otros ámbitos. Pero bueno, antes de continuar, Ana, ¿cuáles serán algunos de los puntos que nos podríamos recuperar y que nos resultan importante destacar en relación con lo que han expuesto quienes nos acompañan el día de hoy? Principalmente, entre tantas cosas, que la necesidad, la importancia del debate para informar a la población, también de cuestionarse el para qué y la necesidad que hay una interacción que allí sea tanto entre ciudadanía como entre, en ese caso que nos estamos enfocando la cuestión política, que no sea solamente entre políticos, sino que la ciudadanía se manifieste sobre qué temas son los que quisieran hablar. Porque es realmente un método, un medio de comunicación que se acerca a la ciudadanía. A su vez también que hay muchos políticos que no quieren, por no verse expuestos, por no verse exhibidos, por su ignorancia o siempre ha pasado, ¿no? Alguna falla que tuvieron y que se los puedan exponer.
También la necesidad que no solamente los ciudadanos, sino propiamente las organizaciones de la sociedad civil que ya tienen cierta experiencia o que quizá tengan un mayor poder de convocatoria, sean las que participen, las que promuevan o las que demanden estos debates. Y también la necesidad de que, bueno, la cuestión o la falta de cultura del debate, sus raíces principales o algunas de sus raíces vienen desde la escuela, porque no es un método, no es algo que se promueva ni que se vaya cultivando desde la primaria, desde la secundaria, que ya ahorita a la fecha los muchachos de preparatoria, de universidad, no tienen esa capacidad en muchos casos o son muy pocas sus habilidades para poder debatir. Entonces, quizá también esa necesidad de que desde muy pequeños se empiece a promover para que ya una vez siendo grandes y que se tenga la oportunidad, puedan realmente desenvolverse. Tu micrófono, David. Sí, Ana, pues varios temas allí que planteas sobre los cuales tendremos que ir trabajando, ir comentando en este espacio. ¿Qué se requiere para un debate? Tipos de debate. Por ejemplo, creo que habría que empezar a distinguir lo que es un debate parlamentario, un debate político, un debate académico, universitario, un debate en términos a cuestiones sociales, donde creo que no necesariamente tendría que haber una preparación, digamos, en términos académicos, vamos a decirlo, sino creo que todas las personas que han vivido cierto tipo de experiencias contienen o tienen elementos para poder debatir posturas, que es otro aspecto importante que tiene que haber en el debate, una postura en relación con un tema, a favor, en contra, acuerdos, desacuerdos, y bueno, eso además del aspecto que señalaban del estar un tanto informado, y otro aspecto, la argumentación. Sí, el debate con argumentos, que también es cuando decíamos que los primeros debates que se dieron en México fueron en muchos casos, pues más foros de exposición, de controversias en torno a cuestionamientos personales, no se centraban en un tema sobre el cual se plantearan los puntos de vista, los argumentos que permitieran contrarrestar, digamos, la postura. Pero bueno, recordando un tanto esa experiencia que, insisto, que cuando se intentó organizar ese primer debate hace más de 10 años y durante este tiempo, las condiciones actuales en este contexto, además de pandemia, donde ahora los espacios para reuniones masivas se van a limitar, ¿qué tanto estas redes podrían posibilitar estos debates tanto con los candidatos, entre los candidatos y entre la ciudadanía? Que es un aspecto que también señalamos que no deben limitarse solamente a los candidatos. ¿Cuál sería esta valoración que podrían hacer ustedes ahora en este contexto actual de, ya más allá de por qué no se da, cómo desarrollarlos, cómo organizarlos, cómo demandarlos, exigirlos, diríamos una palabra? Aquí, bueno, pues Luis, si quisieras iniciar tú a comentarnos. Sí, mira, primero recordar que México no es el único país donde vemos una pobreza en los debates. Recordemos en los Estados Unidos, en el recién debate que tuvieron Donald Trump contra Biden, pues hubo una serie de descalificaciones y donde la prensa norteamericana criticaba sobre todo a Trump por la manera en trabajar, porque el debate también es mercadotecnia. El debate en México, Fox lo convirtió en un gran mercado para acarrear votos sin decir mucho. Entonces, en nuestro país, esa cultura política a la que yo me refería hace un momento, aparentemente es pobre, pero la verdad que no lo es. Si todos los días podríamos platicar con mucha gente, nos sacaríamos la idea de que la gente no conoce el sistema político mexicano. Vamos con un bolero, tiene ahí su diario. Vamos con un taxista y de verdad, cuando uno se pone a platicar de él, quizás sea porque todo el día está escuchando la radio, tiene mucha información, mucho bagaje sobre las redes y los medios de comunicación y qué papel van a desempeñar ahora en este año electoral, pues muchísimo.
López Obrador llegó a la presidencia porque manejó muy bien las redes sociales y en comunicación, en televisión y radio, también la señora Tatiana Cloutier fue capaz de sostener y de aguantar todo ese golpeteo. Entonces, resumiendo, si los candidatos, sobre todo las gubernaturas, se apoyan de un buen asesor que sepa manejar las redes, que sepa manejar en términos concretos la información que ellos deseen comunicar a sus electorados, posiblemente tengan la oportunidad de ganar ese puesto por el que están aspirando. La importancia de las redes sociales es que comunican y llegan masivamente a todos lados. Entonces, cuando uno se entera de que la frase es la adecuada, de que me llega a mí y que me identifico con ella, entonces ahí ya ganó un adepto. Entonces, resumiendo, me parece que si los candidatos, llámese para presidencias, diputaciones, senadurías y gubernaturas, logran acercarse a alguien que sea capaz de manejar adecuadamente la televisión, la radio y las redes sociales, tendría muchas posibilidades de tener a un electorado cercano para votar por ellos. Sí, aunque por otro lado, a nosotros lo que nos interesaría además, sobre todo, es que el conocer o tener mayor información sobre sus proyectos, sobre sus propuestas, las problemáticas que identifican y cómo las resolverían. Porque la otra parte es cierto, a partir de esta mercadotecnia, manejando toda esta, vamos a llamarle el fondo, la forma, pues se pueden lograr muchas cosas, pero nos interesa el contenido también, y ahí creo que también habría que tomar en cuenta esa sensibilidad de conocer las problemáticas, pero además esa posibilidad o conocimiento de generar propuestas. Pero bueno, Andrés, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, es cierto, estamos en la época de las hipermediaciones. Mucha información circula hoy por medio de la red. Sin embargo, esta es un arma de doble filo. Primero, yo no estaría de acuerdo con Alejandro en relación a que las redes sociales han pasado a sustituir la necesidad de debate, ¿no? Tampoco creo que ahí se esté dando los grandes debates. Más bien yo creo que en las redes sociales se ha encontrado un medio propicio para atacar, para desinformar, para transmitir información parcial, sesgada, incompleta, y pues obviamente que va dirigida a los seguidores de cierto partido, ¿no? O sea, seguidores fieles, ¿no? Que están propensos a toda la información, a toda la propaganda que venga de algún partido. Y eso, pues, eso no es debate, ¿no? O sea, el debate tendría que ser de una forma argumentada, razonada, informada. Sin embargo, pues aquí hay otras situaciones, ¿no? O sea, ni los ciudadanos es posible que estemos totalmente informados tan por la dinámica del manejo de la información. O sea, la información nos inunda, no podemos manipularla toda ni procesarla, ¿no? Es cierto que algunos sectores o algunos ciudadanos están bien informados, como decía Luis, un taxista, un bolero, sí. Sin embargo, algunos otros no tienen ni acceso a esa situación, ¿no? A los medios o a la información, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también yo preguntaría a Luis, en ese sentido, ¿qué es manejar adecuadamente? Bueno, para algunos partidos manejar adecuadamente las redes sociales es crear una granja de bots, ¿no? Que estén atacando a sus opositores. Entonces, en ese sentido, pues sí, las redes sociales es una buena oportunidad para generar un debate, pero un debate informado, consciente, argumentado, ¿no? En donde se pueda intercambiar justamente información, ideas, ¿no? Examinar las acciones públicas, las de gobierno. Eso es lo que yo noto desde aquí, ¿no? Desde mi perspectiva. Bien. Podríamos introducir aquí. Ahí se apagan su micrófono, por favor, para que no se escuche rebote.
podríamos aquí introducir dos elementos más que han señalado. Por un lado, la necesidad de información. Aquí lo importante es no confundir que esa información tiene que estar necesariamente vinculada a una cuestión escolar, yo diría académica, en términos de quien, vamos a decir, tiene una carrera, solamente es quien está informado, digamos, tiene cierto tipo de información, sino, diríamos, esa información o una lectura de la realidad, diríamos, mejor, más bien, una lectura de la realidad de las problemáticas que se están viviendo. Y esa lectura de la realidad me parece que la tiene cualquier persona, cualquier ciudadano, un ama de casa, un trabajador, un profesionista, y esa lectura de la realidad lo que permite es ubicar cuáles son los problemas de fondo y demandar, en ese, digamos, demandar que un candidato pueda exponerle, pueda darle cuenta de cómo a su vez él está viendo esos problemas y cómo, insistimos, cómo pretende resolverlos o cuáles son las alternativas o propuestas que tiene. Y el otro aspecto que de pronto se olvida es el interpelar o el tomar en cuenta al otro, que es lo que de pronto vemos tanto en esas campañas como en los debates, que no se toma en cuenta mucho al otro, al ciudadano, a la población, ya sea que de manera directa o a partir de los medios. Pero bueno, Alejandro, ¿tú qué nos puedes comentar sobre esto que comenta Luis y Andrés? Ok, pues primero, Internet es la democratización del conocimiento a fin de cuentas. Creo que a pesar de que hay mucho ruido en torno a todo este asunto político, creo que tiene dos aspectos. Uno de ellos es muy negativo, que es el de la pura difusión de propaganda, redes sociales y todo esto, pero creo que también el valor importante de este asunto de redes y lo que contribuye al debate de las ideas es que a cada uno de nosotros nos ha dado un cierto poder para ejercer la investigación, el periodismo y todo esto, compartir información, que a fin de cuentas eso es lo que lo que se va quedando, no solo las mentiras, la propaganda sucia y todo, sino que eh, ahí cuando debates en torno a algún actor político, en torno a alguna postura, nunca falta un argumento, una investigación que se va colando y todo esto, y a fin de cuentas eso es lo que va marcando el rumbo de lo que es la política. O sea, se gastan millones de pesos, millones de dólares en asesorías, en todo esto, en manejo de redes y todo esto, pero simplemente es en la difusión de la imagen y de una imagen determinada. Pero eso se contrarresta cuando por ahí alguien saca una investigación y alguien más la corrobora y todo esto. Pienso que ese es el valor importante y trascendente de las redes sociales. Ese es por un lado. Y hablando, quisiera regresar los escuché sobre el primer segmento, sobre este asunto del debate, y como teoloyuquenses, yo me parece importante objetivar que la primer razón por la que se dificultan los debates a manera local es porque y decía Andrés, es que no se quieren exponer. Pero qué es lo que no queremos exponer o qué es lo que no quiere exponer el candidato? No es, no es simplemente su ignorancia o sus cuestiones personales, sino más bien estamos en un sistema político que ya está estructurado verticalmente con unas agendas que hay detrás. Entonces, en esas agendas pueden chocar, pueden debatir, pueden insultarse, pueden tener propaganda, pero no tienen la capacidad y no les importa la interacción con la gente. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una agenda y esa agenda incluye cuestiones económicas, repartición de puestos y todo que no tienen mucho nada que ver. Ellos ya tienen preconcebida el concepto de la vocación económica o social de cierto lugar. Entonces, y ya cada uno de ellos trae una agenda y trae un programa.
Entonces, esa es la principal razón al no exponerse a comparecer ante la ciudadanía. Eso es todo. Ana, ¿qué podríamos destacar en lo que nos han expuesto los compañeros? Tu micrófono, Ana, si lo tienes activado. Esta cuestión del debate como mercadotecnia, donde pierde de cierto modo su objetivo de contrarrestar opiniones, sino más bien es como un espectáculo donde exponen, donde exhiben alguna cuestión de los que se están confrontando. También la necesidad de que haya información, de que esta cultura política, que pues realmente no es tanto como decían, de que se necesita tener un título universitario o una formación académica. Realmente cualquier persona tiene acceso a esa información, quizá haya quienes lo tengan más o menos, pero no es tan privativo de todos. Las redes, mencionan las redes como una democratización para el acceso de esta información. Por eso es que ya muchos también tienen acceso a toda clase de información, que también no tiene un punto negativo de esto, es que tienden a tergiversarse, que no toda la información, como sabemos, es real, sino que suelen hacer lo que le llaman las fake news, y mucha gente no tiene la fuente suficiente para discernir entre una y otra, y por eso es que tienden a popularizarse esta información que no es la correcta, y a la vez es una herramienta para desinformar a la población. Es como dicen, es un arma de doble filo, como lo mencionaron. También otra cuestión es tener en cuenta a la población, pues ya lo habíamos mencionado, la necesidad de que el político o la gente realmente sepa de qué es lo que la gente quiere que hable. Y pues que decir, también da esta capacidad o esta fácil acceso a la información les da cierto poder a la gente con la que puede realmente confrontar y no solamente quedarse con aquello que el político les está diciendo. Y pues básicamente es un contrapeso, que no toda la información es unidireccional, sino que el político, la cuestión en el debate, lanza una información, pero la gente o los que están escuchando tienen también ya fuentes para obtener, para saber, para poder contraargumentar eso de lo que están hablando. Muy bien, Ana, pues estamos iniciando este programa como un espacio para análisis y debate. Hoy realmente hemos comentado sobre qué es un debate, qué implica en este contexto que estamos viviendo. Y destacábamos, elementos centrales del debate es la información, primero una postura en relación a un tema polémico, segundo, información que permita sustentar una u otra posición, y esto aunado a los argumentos para, digamos, confrontar argumentos, ideas, y no solamente que sea una cuestión de descalificar o de choque. Si pensáramos en esos elementos y para debates en este contexto de elecciones, ¿qué temas consideran que tendrían que ser prioritarios para un debate? Vamos a pensar aquí ya en Teoloyucan, un debate local de los precandidatos. ¿Qué temas serían aquellos que serían punto, digamos, de debate y que serían, necesarios o que se abordaran, y sobre los cuales ya sea los candidatos o los ciudadanos pudiéramos participar en esos debates? Andrés, si quieres iniciar ahora. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué temas se tendrían que tratar? Yo aquí realmente me salta inmediatamente dos temas. Uno, la cuestión de la seguridad. Teoloyucan de unos años hacia acá se ha estado poblando de muertos y muertos, se ha estado derramando sangre. Las calles veo cada vez más cruces porque llegan y los balacean a los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que un tema importante, inevitable, pues tendría que ser la seguridad, ¿no? Otro tema que también es vital en esta época
sobre todo que lo vimos ahorita en las deficiencias en torno a la pandemia, es la cuestión de la educación y la tecnología. Realmente ahora que se estuviesen dando las clases virtuales, pues hemos visto que la televisión, las clases de televisión, pues no son suficientes. Y los que han estado sosteniendo durante todo este año de pandemia, pues básicamente ha sido la economía de los padres de familia, porque han estado que pagar, comprar la tecnología, conexiones a internet, a veces muy deficiente, pero también las escuelas, ¿no? Las escuelas les hace falta invertir en tecnología. Y entonces yo creo que dos de esos aspectos, yo creo que el municipio tendría que ahí también apoyar justamente para la cuestión de dotar a las escuelas, ayudar en una forma importante en relación a dotar a las escuelas de esa conectividad, de esa tecnología, para que se pudiese fomentar tanto la educación, la información, el debate incluso. Entonces, pues esos serían temas prioritarios, creo yo. Esos dos temas yo me inclinaría. Su micrófono, doctor. Pero Luis, para ti, ¿cuáles serían algunos temas de debate en este momento que estamos viviendo para Teoloyucan? Teológicos, me parece que el tema de seguridad, como lo describe Andrés, sería uno. Otro, el agua. El agua se está volviendo una situación dramática, no solamente en Teoloyucan, en la Ciudad de México, en el país, en el norte. El agua, habría que analizar, estudiar qué se puede hacer ante esta situación. Otro, yo le llamaría la cotidianeidad que se vive en Teoloyucan, como puede ser la basura, el fomentar una nueva actitud de cuidado del ambiente, tiramos la basura al drenaje, se tapa el drenaje, viene la época de lluvias, se inundan las calles, la gente se estaciona en doble fila, la autoridad no hace nada por solventar esta situación. Esta cotidianidad que vivimos día a día y que nos presiona y no nos deja caminar libremente por las calles. Esta sería otra cuestión. Una más que me parece también, aunque la voy a sugerir, pero me parece difícil que el municipio la emprenda, es la generación de empleos. Si pudiéramos saber cuánta gente de la población económicamente activa emigra a otros municipios para conseguir trabajo, nos daremos cuenta que la gran mayoría de los teoloyucas se van a otros municipios porque aquí no hay suficientes empleos. Esto me parece que sería fundamental. Y volviendo un poquito a la cultura del debate, a pesar de que ya está normalizado por el IEM y para que los candidatos a diferentes puestos debatan, no se lleva efecto. Hay cierta resistencia, quizá como decían los compañeros, a no conocer por completo la información del tema, a que puede salir por ahí un trapito sucio y les puede afectar a su campaña, pero algo que podría ayudar mucho a la pregunta que haces es la participación, es a la interacción de la población, de la sociedad con los candidatos, que sepan qué es lo que necesitamos y en ese debate que participe parte de la población, ya sea por preguntas en internet o ahí directamente, y entonces el candidato conocería la real situación, las necesidades reales de la población de los teoloyucos. Muy bien, Luis, gracias. Alejandro, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto? Pues es algo difícil hasta dónde puede definir un municipio. Dentro de bueno, más bien junto con toda esta opacidad que decimos de los programas, de una estructura ya programada por parte de los partidos para con los municipios,
junto a eso y junto a la idea que aún tenemos de autonomía, cuando un municipio, digamos como Teoloyucan, ya forma parte de una problemática regional y nuestros problemas como los de seguridad ya forman parte de algo más grande como es toda una política federal en cuestión de seguridad y todo esto, pienso que lo primero que debemos de tener es un diálogo con los candidatos para definir los alcances sociales de un municipio, ¿no? Y creo que se da por contado que, ok, la necesidad de infraestructura, basura, caminos, calles, todo esto, es una de las partes del municipio. Creo que la otra sería cómo generar otra, yo creo más bien el papel más inmediato y posible y necesario que debería de tener un gobierno municipal sería el crear ciudadanía, el crear cultura cívica dentro de la gente, reconstruir el tejido social por medio de las pequeñas departamentos, direcciones que tenga. Eso es, para mí, eso es lo verdaderamente básico y lo posible. No podemos hacer mucho, los recursos no son muchos, no sabemos cómo se administran. Crear ciudadanía, yo pienso que es el principal objetivo, además del mantenimiento de infraestructura de los municipios. Y pienso que ese es el mensaje que le debemos de dar a nuestros candidatos en cuanto tengamos la oportunidad de una interacción con ellos. Por eso es importante que el debate sea entre la sociedad y el candidato, no solamente que se limite a las formas institucionales de un diálogo entre ellos. Eso es lo que... Muy bien. Bien, Alejandro. Bueno, pues aquí varios temas que podrían retomarse, pero Ana, si nos pudieras ahí señalar algunos de estos temas que están proponiendo para un posible, bueno, esperemos que se llegue a dar un debate entre candidatos para la presidencia municipal de Teoloyucan. Bueno, pues sí, realmente son principal, muy bueno, concretos, que realmente refleja, yo creo, la problemática en general. Es la seguridad pública, la cuestión de la educación y tecnología, sobre todo ahorita que se ha reflejado con esta situación de pandemia, la cuestión del agua, ahorita por la temporada también creo que en muchas partes del municipio se padece, si no es que todo, la cotidianidad de la necesidad de la generación de empleo y de la promoción de la participación ciudadana, de fomentar la cultura cívica dentro de la población para que a su vez pues esto pueda promover la participación. Son principalmente los que se han mencionado. Bien, y pues si fuéramos coherentes con lo que estamos planteando, diríamos que aquí lo importante sería que la ciudadanía, los teoloyuquenses o teoloyucos, como dice Luis, sugiriéramos esos temas y pues invitamos a todos quienes nos escuchan a que puedan hacer las sugerencias de los temas para un debate que pueda darse entre los candidatos a la presidencia municipal, pero pues antes falta tiempo para que se dé eso y ¿qué les parece si en el siguiente programa organizamos un debate sobre un tema pues actual, no solamente que competa o de interés para los teoloyuquenses, sino digamos para todos los mexicanos? Y ahí, Ana, ¿cuál podría ser un tema que nos podría convocar para que el siguiente ya organizáramos ahora sí un debate propiamente dicho con nuestros invitados? Pues realmente, como comentas al principio, son muchísimos temas los que son de importancia nacional, pero ahorita considerando el contexto, la fecha en la que estamos y todo, la cuestión de la 4T, la cuarta transformación, es pues uno que atrae, que provoca muchas opiniones encontradas, considerando el proceso electoral que tenemos ya casi encima, que estamos a la mitad del sexenio, pues yo considero que puede ser un buen punto de partida. Me parece bien, Ana. ¿Qué les parece, Alejandro, Andrés, Luis? Si el próximo programa hacemos un debate en relación a la 4T,
un cambio para transformar, un cambio para mantener, o incluso, como hay quienes señalan, un cambio para retroceder. ¿Qué les parece? De acuerdo. Me parece perfecto, es un muy buen tema. De entrada te diría que es un cambio para cambiar, pero ya más adelante. Ya está adelantando por ahí, Alejandro. Luis. Sí, claro, por supuesto. Muy bien. Andrés. De acuerdo. Bueno, pues nos vemos en la próxima emisión. Muchísimas gracias. Buenas noches, Andrés, Luis, Alejandro, Ana, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Muchos saludos. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Noticias MQS, donde te enteras primero.